Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo devocional. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Hoy nos toca ver la última parte del capítulo 14 de 1 Corintios. Y he titulado este devocional Una congregación decente y con orden. Creo que la voluntad de Dios es que la iglesia siempre viva en forma decente, decentemente y con orden. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo una iglesia puede vivir así? ¿Cómo nosotros como creyentes podemos vivir decentemente y con orden? En 1 Corintios capítulo 14, vamos a leer en el versículo 33, en la segunda parte. La primera parte lo vimos el día de ayer, y bueno, por un tema de la escritura, vamos a respetar pues el punto final que tenía el versículo 33 y vamos a comenzar la nueva oración en la segunda parte. Y vamos a ver entonces desde el verso 33 hasta el verso 40. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, verso 33 en la segunda parte. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Señor, una vez más nos acercamos ante este trono de la gracia, para que seas tú, Señor, dándonos a todos nosotros la claridad y el entendimiento de esta enseñanza de tu palabra que nos toca meditar este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una congregación decente y con orden, en primer lugar, demuestra sujeción espiritual. Sujeción espiritual, una palabra muy importante, sujeción. Hoy en día el mundo vive un individualismo, la gente busca hacer lo que se le da la gana y no sabe que al hacer eso vive en una anarquía. Ahora, si Dios establece un orden de sujeción, es justamente para bendecirnos. Dios mismo da el ejemplo en ello. Cuando, por ejemplo, el Padre envía a su Hijo Jesucristo al mundo, y Jesucristo voluntariamente se subordina al Padre. O cuando Jesucristo envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se subordina voluntariamente a Jesucristo. Y eso no significa que uno sea mayor o menor que otro, sino que más bien hay una actitud humilde de subordinarse con la finalidad de bendecir a otras personas, con la finalidad de buscar el bien de otras personas. Y en este caso, lo que se busca es el bien de la iglesia. Por esto, qué importante es que tú y yo tengamos una actitud de humildad de corazón para poder vivir bajo sujeción. Y ahora, la pregunta que tú me harás entonces es, ¿cómo se demuestra sujeción espiritual? Bueno, aquí vemos algunos casos. Por ejemplo, cuando la mujer se sujeta al marido, cuando la mujer se sujeta a su esposo, ¿no? Una mujer sujeta a su esposo no ejerce, por ejemplo, dominio sobre su esposo. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 14, verso 33, ¿no? Segunda parte. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, aquí date cuenta que había mujeres en la congregación, ¿sí?, que no estaban dispuestas a vivir sujetas
a sus maridos. Hay un pasaje en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15, que aclara más el panorama. Mira lo que dice la Biblia. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Date cuenta que aquí el tema de la mujer como una maestra enseñando es el objetivo de que ejerza dominio, que ejerza control sobre el hombre y no aprende entonces a estar sujeta o a estar en silencio. El versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ahora, importantes hermanos queridos, entender que la sujeción es una actitud voluntaria del corazón. No es que, por ejemplo, el hombre someta a su esposa, no. Es la mujer que voluntariamente toma la decisión de ponerse bajo la sujeción de su marido, bajo su autoridad. Entonces, date cuenta que en el Señor no se impone la sujeción. La sujeción en realidad es la madurez de un corazón que vive en la espiritualidad porque imita a Dios, porque imita lo que Dios ha hecho, con tal de bendecir. Mira, el plan de redención requería entonces que haya un mismo sentir. Y en la Trinidad hubo este sentir voluntario, de poder someterse el uno al otro para poder salvar a la humanidad. De la misma forma también en el matrimonio es importante que la esposa viva sometida a su marido. ¿Para qué? Para que busque el bienestar de su matrimonio. Qué triste es cuando una mujer, cuando una esposa quiere imponerse sobre su marido. Y también igual de triste es cuando un hombre quiere imponer a su esposa la sujeción. Por eso la Biblia le dice al hombre, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice sujétalas, no, dice ámala, ámala. Y hermana querida, quizás tú puedas decir amén a esto, pero cuando tu esposo te ama y muestra su amor y su fidelidad, ¿acaso no te es más sencillo someterte a él? Por esta razón, hermano querido, si tú eres casado y tienes tu esposa, escucha, sea creyente o no, si tú la amas de verdad, ella entonces te va a respetar. Ella te va a respetar. Y va a ser más sencillo para ella el poder ponerse bajo tu liderazgo, bajo tu dirección. Y hermana querida, si tú eres creyente y tu marido no lo es, la Biblia dice que tú puedes ganar a tu esposo considerando tu conducta casta y respetuosa. Eso está en 1 Pedro capítulo 3, versículo 2. ¿Por qué? Porque tú debes mostrar un testimonio a tu esposo de sujeción, siendo afable, siendo apacible. Esto es de grande estima delante de Dios. ¿Qué sucede cuando una mujer, cuando una esposa quiere imponerse al marido? Entonces rompe esa comunión, esa unidad matrimonial y al final vienen los problemas. Porque uno quiere tener la razón y el otro quiere tener la razón. Y al final los dos están buscando tener la razón o imponerse, pero no están buscando el bienestar del matrimonio y de la relación. Y es importante por eso aprender los lineamientos que Dios ha establecido. Muchas personas toman esto como machismo o feminismo. Sin embargo, en la Biblia encontramos que esto Dios lo establece por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Para que nosotros aprendamos a vivir en una relación de armonía, una relación de amor, de comunión, porque Dios bendice a la pareja que vive en la voluntad de Dios. Por esta razón, Pablo pues en 1 Timoteo 2, versos 11 al 15, ¿no?
nos habla de esto, de este problema de la mujer que quiere ejercer dominio sobre su esposo y no tiene una actitud de sujeción. Y explica que Adán fue formado primero y después Eva. Mira, ¿te has puesto a pensar por qué Dios no hizo al hombre y a la mujer en el mismo momento? Dios primero hizo al hombre y después creó a la mujer. Hay inclusive un propósito creacional en esto. Y es justamente para que uno aprenda a vivir bajo sujeción, porque el hombre tiene que vivir sometido a Cristo, a Dios. La mujer tiene que aprender a vivir sometida a su marido. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en el Edén? Mira lo que dice el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Por qué la mujer incurrió en transgresión? Porque no aprendió a vivir sometida a su esposo. Si ella hubiera preguntado a su marido, de seguro el hombre le hubiera dicho, bueno, Dios dijo esto, Dios dio esta orden, porque Dios le dio la orden a Adán antes de que fuese creada Eva. Pero ella no se sometió a su esposo. Por eso la Biblia dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, nota el verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando una mujer se impone, vive engañada, pensando de que así va a ser feliz y que va a lograr la armonía de su hogar. Y peor aún, si logra someter al esposo, el esposo comienza a cometer errores. ¿Sí? Adán, por ejemplo, pecó contra Dios sabiendo lo que estaba haciendo. ¿Todo por qué? Por agradar a su esposa en vez de agradar al Señor. Y es así como el pecado entró en el mundo. Por eso decide en tu corazón agradar al Señor siempre. Y tú y yo estamos entonces llamados a poder demostrar sujeción espiritual, sometiéndome yo al Señor y tú también, por cierto, ¿no? Hermana querida, tú también eres llamada a someterte al Señor. En realidad todos somos llamados a someternos al Señor. Sean casados o solteros, debemos vivir siempre sujetos a Cristo. Pero en el matrimonio estamos explicando estas cosas para que haya claridad. Quizás, hermana, tú me preguntes, pero pastor, ¿cómo me puedo someter a mi esposo si mi esposo tiene mal carácter, si mi esposo es así, es asá? Si usted lo conociera, pastor, no me daría estos consejos. Bueno, yo te digo de parte de Dios que estos consejos no son míos, son de la palabra. Y estos consejos te han sido dados para tu bien, han sido dados para tu bendición, para la bendición de tu hogar. Si tú decides seguir el consejo de Dios, serás bendecida. Tú tienes que tomar por eso una decisión. De eso voy a hablar un poquitito más adelante. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Verso 15, pero se salvará engendrando hijos. ¿Por qué? Porque Eva, al caer en el pecado, ¿sí? Dios, mira cómo en su propósito redentivo, establece que de la mujer vendría entonces un hombre que sería el Salvador del mundo, porque Jesucristo vino nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces el Señor Jesucristo vino por la descendencia de Eva, de esa simiente, para poder ser el Salvador de todos. Por eso se salvará engendrando hijos, nota, si permaneciere en fe, en amor y santificación. Hermana querida, ¿tú quieres aprender a vivir sujeta a tu marido? Tienes que ejercer fe en Dios. Créele al Señor. Tienes que vivir en amor. Eso significa que debes aprender a confiar en el amor del Señor. Llénate por eso del amor del Señor, para amar e inclusive para perdonar a tu esposo. Si él es áspero, si te maltrata con palabras, entonces tú debes tener amor del Señor en tu corazón para ayudarle. Porque la respuesta blanda quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Hay mujeres que no viven sujetas a su marido, más bien quieren ponerse e imponerse a ellos. No se dan cuenta que lo único que van a crear es la Cuarta Guerra Mundial. Por eso, ten cuidado de no estar provocando a tu esposo. Porque si tú siembras vientos, como diría cierta parte de la Biblia,
vas a cosechar tempestades. Cuidado con las tempestades. Permanece en fe, en amor y nota y en santificación. Porque Dios tiene que santificar tu corazón, mi hermano. Tiene que quitar esos pensamientos que quizás por muchos años has estado arrastrando. Enseñanzas equivocadas que has recibido quizás de tu familia sin darte cuenta, pero que van contra la voluntad de Dios y te privan de la bendición que Dios te quiere dar para ti y para tu familia. Por eso demuestra sujeción espiritual, ¿no? Esa demostración de la sujeción, por ejemplo, es cuando la mujer se sujeta a su marido, no ejerciendo dominio sobre él, pero tampoco no buscando protagonismos. 1 Corintios 14, verso 35, dice la Biblia, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, yo tengo que reconocer, hermano, que muchos de nosotros, ¿no? A veces no queremos hacer preguntas. Le decimos a la esposa, oye, pregunta tú, averigua tú. Hermano querido, tú tienes que también asumir allí tu responsabilidad. Pero refiriéndose entonces a la mujer, ¿no? A veces las esposas, ¿no? Quieren tener protagonismo y quieren dar a entender a los demás que saben más. Y puede ser que sea cierto, pero ten cuidado con el orgullo y la soberbia del corazón. Ten cuidado con estar tratando de establecer, ¿no? Que tú eres mejor o que sabes más y que tu esposo no sabe nada, ¿no? Y avergonzarlo. Por esa razón, mejor es tener una actitud de humildad en el corazón. Entonces, una congregación decente y con orden demuestra sujeción espiritual, por ejemplo, cuando la esposa se sujeta a su marido, pero también cuando los miembros ministran bajo la autoridad espiritual. Todo miembro de la iglesia debe aprender a ministrar bajo autoridad espiritual. 1 Corintios 14, verso 36 dice la Biblia, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Sí? Los miembros que ministran bajo autoridad espiritual no se creen los autores o dueños de la verdad. Porque sabes, todo lo que por lo menos quiero enseñar en esta hora no son mis palabras, yo no escribí este libro. Estas son las palabras del Señor. La palabra es del Señor. Yo tengo la misión de trazar, de aplicar, de predicar fielmente esta palabra. Y esa es mi responsabilidad. Y debe ser también así tu responsabilidad. Yo no soy autor ni dueño de esto. El autor y el dueño es Dios. Yo solamente tengo que administrar lo que Dios me ha concedido. Habían algunos hermanos en la iglesia de Corinto que se creían el autor, o sea, que pensaban que lo que ellos deseaban o lo que decían era la verdad, cuando Dios les está diciendo, no, ustedes están equivocados. Así no es conforme a mi voluntad. Entonces, por eso, si alguno se cree profeta o espiritual, ¿no? Reconozca que lo que os escribo son mandatos del Señor también, Entonces, habían personas que se creían lo máximo por ser profetas o espirituales. Por eso, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? La palabra de Dios que se originó en usted o usted lo recibió. Y si usted recibió la palabra de Dios, ¿no? Entonces debes reconocer que esa palabra también te ha venido por gracia. Ese mensaje ha venido a ti solamente por la gracia de Dios. Porque la palabra que Dios ha mandado no solamente es para ti, es para toda la humanidad. Es para todo. La palabra de Dios quiere bendecir a toda la humanidad. Por eso no te creas el autor o dueño de la verdad. Pero también debes reconocer la autoridad bíblica y pastoral. Reconoce la autoridad bíblica y pastoral. Vivir bajo autoridad espiritual es reconocer a nuestras autoridades de la iglesia, a nuestros pastores. Dice el 1 Corintios 14, verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, subraya bien esa palabra, reconozca
que lo que os escribo, y aquí está hablando Pablo como pastor, como apóstol y pastor de la iglesia de Corinto, ¿no? A la que está ministrando, reconozca, dice, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque finalmente un siervo de Dios tampoco es dueño de la iglesia. Nosotros somos encargados, nada más. A nosotros se nos ha encargado una iglesia, un rebaño y un mensaje que compartir. Ni las ovejas son nuestras, ni la iglesia es nuestra, ni tampoco este mensaje es nuestro. Este mensaje lo recibimos de Dios. Y nosotros solamente somos administradores de las cosas que Dios nos ha concedido en su pura gracia. Por eso demostramos sujeción espiritual cuando como miembros ministramos bajo autoridad espiritual. No creyéndonos autor o dueño de la verdad, ¿sí? Reconociendo a la autoridad o autoridades de la iglesia, que son autoridades puestas por Dios, pero también dejando toda desobediencia, ¿sí? Porque hay personas que dicen, ya, pero es lo que ellos creen, ¿no? Y no se dan cuenta que esto es palabra de Dios. Porque mira lo que dice ahora en 1 Corintios 14, verso 38. Mas el que ignora, ignore. Mas el que ignora, ignore. Es cierto, en la iglesia hay hermanos que están con un corazón humilde y dispuestos a poder someterse a lo que Dios dice en su palabra. Pero también hay personas que cuestionan. Hay personas que endurecen su corazón. Hay personas que dicen, yo no recibo ese mensaje. Mejor voy a buscar otra iglesia, otra persona que me hable de acuerdo a lo que yo creo, a lo que creo que es la verdad. Y no se dan cuenta que la verdad procede de Dios, que la verdad está aquí en la palabra y que lo que tenemos que hacer es creerla y aceptarla. Por eso, más el que ignora, ignore, dice la Biblia. En Apocalipsis capítulo 22, versos 11 y 12, mira lo que dice la palabra. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Mi hermano, mi hermana, tu obediencia es al Señor, pero no te olvides que es el Señor quien ha puesto autoridades en la iglesia. Si estas autoridades te hablan de parte de Dios, con la palabra de Dios, tú debes mostrar sujeción. Y yo también. Todos debemos someternos al escrito está, a la palabra que nuestros pastores y nuestras autoridades espirituales nos dicen de parte del Señor. Pero si tú estás ignorando, Dios te deja en esa ignorancia. No te olvides que aún esa ignorancia para Dios es el rechazo del mensaje que Él está tratando de que tú lo recibas a fin de que seas bendecido. Pero Él no te puede obligar a recibir un mensaje. Por esta razón, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, nota, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Qué precioso. Y aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Si tú vives bajo la voluntad de Dios, ten por seguro que Dios te dará recompensa de bendición. Pero nota que la recompensa no solamente es para los que obedecen a Dios. Si uno también es desobediente, también recibirá su recompensa. Así es. No te olvides lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? En 2 Corintios 5:10. Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso, ten cuidado de no estar actuando en rebeldía contra la palabra de Dios. Ten cuidado de esa actitud
de estar contra la autoridad puesta por Dios. En Romanos 13, la Biblia nos dice que todo aquel que se opone a lo establecido por Dios, a las autoridades puestas por Dios, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean para sí mismos condenación. Entonces, una congregación decente y con orden demuestra sujeción espiritual, pero en segundo lugar también desarrolla sabiamente los dones espirituales. Por eso, ya para ir concluyendo, en 1 Corintios 14:39, dice la Biblia: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ciertamente Dios nos ha dado estas capacidades, estos dones espirituales para la edificación de la iglesia. Pero la Biblia dice: así que, hermanos, procurad profetizar. Mira, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la reunión congregacional, Dios es claro y dice: la profecía es lo que debemos procurar. Y debemos priorizar por eso el mensaje claro de la palabra de Dios. Sin embargo, no se puede impedir el hablar en lenguas bajo los lineamientos que ya aprendimos el día de ayer en el devocional que dimos sobre este tema. Entonces desarrolla sabiamente también los dones espirituales bajo las instrucciones expresadas por la palabra de Dios. Entonces, una congregación decente y con orden demuestra sujeción espiritual, desarrolla sabiamente los dones espirituales y decide, en tercer lugar, decide glorificar a Dios. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Porque cuando una iglesia, una congregación, decide hacer todo decentemente y con orden, glorifica el nombre del Señor y es de gran testimonio para la comunidad. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en tu iglesia. Porque, Señor, el deseo de tu corazón y la labor que tú cumples es, Señor, presentar a ti mismo una iglesia santa, gloriosa, que no tenga arrugas, manchas o cosas semejantes. Señor, trata con todos nosotros para poder, Señor, ser esa congregación de testimonio que haga todas las cosas decentemente y con orden. Señor, libra a nuestra iglesia de fraccionamientos, de cuestionamientos, de rebeldías, de falta de sujeción, de falta de espiritualidad. Señor, que todos nosotros podamos realmente vivir decentemente y con orden, según lo que tu palabra nos ha enseñado en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora te invito a poder ser parte del Zoom del tiempo de oración. El link está posteado en el Facebook y en el YouTube de la IBC del Corregidor. Y el día de mañana vamos a tener nuestro tiempo de oración a las 7 de la mañana. Esto es vía Zoom. El link también usted puede encontrarlo allí a disposición en nuestras redes. El día de mañana entonces tenemos oración de 7 a 9 de la mañana y será solamente por vía Zoom. El link está posteado en nuestras redes. Que Dios le bendiga. Muy buenos días.